¿Conoces el idioma español? Seguro que sí. Ahora, ¿sabes el idioma español? Mucho mejor entonces. What? So, I asked, do you know twice? And in Spanish, first I said, conoces, and then sabes. Así es, amigos míos. That's how Spanish works. If you don't know the difference, then stick around because in this video you'll learn the differences between conocer and saber. ¿Quieres saber y conocer cuáles son? Then acompáñame. Chunks with conocer. We use conocer when we've had an experience or are familiar with something. Puede ser para lugares. Así que vives en Argentina, ¿no? ¿Conoces la Patagonia? Sí, la conocí en un viaje que hice hace 2 años al sur. Es un lugar muy lindo. Cosas. Whether it's physical stuff like food or objects. ¿Querés nueces picantes vietnamita? No, gracias, no las conozco. Temo que me dé una reacción alérgica. ¿Qué decís? Si está todo bien. Or more abstract things like a song or a movie. Oye, ¿escuchaste la canción que te envié? Sí, me encantó. No conocía esa banda. Conocer can also be used when meeting someone for the first time, like conocí a mi esposa en una fiesta, or discovering something like la miré intensamente y con deseo me acerqué. Y ahí conocí el verdadero amor. ¡Wow! ¡Qué romántico! ¿Y cómo se llamaba la chica? ¿Cuál chica? Estoy hablando de empanada. The verb saber. Now, a diferencia de conocer, saber is used when talking about things you learn or know for a fact, such as skills or information. Here are some ways you can use it. Así que, señor Rojas, ¿me cuenta un poco de lo que sabe hacer? Sí, claro. Sé cocinar, sé tomar fotografías, pintar, cortar el cabello, entrenar perros. Esto es un banco. Chunk alert. Ok, además de mis impecables destrezas como actor, did you notice anything? All the sentences had the verb in the infinitive form. This means you can use the chunk yo sé and an infinitive verb to talk about the things you know how to do. Ahora que sabes hablar de tus aptitudes, go to the comment section and tell me about them in Spanish using this chunk. I'll make sure to check them out. By the way, this chunk and many more chunks are part of our essential Spanish chunking kit that you can download for free on our website. Check the link in the description to get your copy. Another way to use saber is the equivalent of knowing facts in English. So, if you know when the movie starts, you can say sé cuándo empieza la película. Or, if your friends know the best touristic landmarks in town, you can say Juan sabe dónde está el obelisco. Let's say you're not too good with airport schedules. You could ask a clerk, disculpe, ¿sabe cómo funciona esta cartelera? Combination of both. ¿Qué crees? ¿Entiendes la diferencia? Let's see some examples with a combination of both. ¿Conoces los cursos de Spring Spanish? Sí, los conozco. Gracias a ellos aprendí español. Oye, qué lindo perro. No sabía que tenías uno. ¿Lo puedo pasear? No sé. ¿Tú conoces esta raza? Sí, tranquilo, yo sé que son una raza difícil. No te preocupes. Sí, me mandó a llamar. Sí, señor Rojas, en la entrevista me dijo que conocía el francés. Sin embargo, reprobó el examen oral. No, yo no dije que sabía francés. Yo dije que conocía al francés.
el de la panadería. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jean. Croissant? Okay, so lots of people have challenges with saber and conocer, but there is an even more confusing word pair in Spanish, ser and estar, and it's really tricky, which is why I want our head of grammar here at Spring Spanish, Mariana, to take over. Check out now how to know which one to use when. Click the image on the screen to find out in the next part of this video.